Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a empezar en los próximos minutos, mientras voy dando acceso a los alumnos que están en la sala de espera y van accediendo. Nada, daros la bienvenida a esta masterclass. Es la décima dentro de la tercera edición del máster de urgencias pediátricas y bueno, dado el contenido y la calidad de las mismas, pues ya sabéis que las abrimos a toda la comunidad para que pues, quien quiera asistir y quiera aprovechar este foro pues para un poco actualizarse también y poder plantear dudas a los ponentes, pues es bienvenido, ¿no? En este caso, la clase, la masterclass, va a tratar sobre el maltrato en urgencias pediátricas. Y el ponente es el doctor Santiago Mintegui, ya sabéis, codirector del máster de urgencias pediátricas. Así que, bueno, pues yo creo que sin más dilación le doy paso. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que la podéis trasladar a través del chat y a al finalizar la ponencia, pues yo me encargaré de centralizarlas y de trasladárselas a Santiago para que podamos hacer un poquito de debate perdón, resolver todas las dudas que hayan podido surgir. Así que nada, espero que os guste y muchas gracias, Santiago, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes y perdonadme porque tengo el móvil en silencio, pero me llama mi madre y lo tengo que apagar más todavía de lo que pensaba. Bueno, para mí es un honor tener personas que dediquen parte de su tiempo a escuchar lo que voy a exponer ahora. Voy a intentar que esto no sea una exposición muy académica y contar también un poquito, pues cosas que se salen un poquito de lo que es el campo de la urgencia y también presentar un poquito los números que tenemos, ¿eh? Vale, entonces vamos a ello. Esto, claro, sea cierto, que ya sabéis que ya parece que estoy acertando. Vale. Pensad un poquito. Un niño de 3 años acude a urgencias por dolor y deformidad en el antebrazo izquierdo desde que se cayó hace una semana. Le ves, tiene una deformidad en el antebrazo izquierdo, le haces una placa y ves esta imagen con una fractura de cúbito que ya está haciendo un callo de fractura. Pensad si esa situación os parece que es un maltrato. Un rato más tarde acuden unos padres con un niño de 17 días que se ha caído del carrito. Se ha golpeado en la cabeza, lo dejáis en observación en urgencias durante 12 horas por si puede presentar alguna lesión intracraneal. No hacéis una prueba complementaria y al final decís un manejo domiciliario. ¿Os parece un maltrato esta situación? Y finalmente, en Nochevieja, una familia va en coche a la casa de los abuelos. La hija de 6 meses comienza a protestar y la madre le pone al pecho. Hay un frenazo, un choque, la niña sale despedida y fallece. ¿Os parece un maltrato? Vamos a ver si con lo que presentamos hoy, eh, por lo menos, mm, bueno, tenéis otra visión de lo que habitualmente consideramos los pediatras como maltrato, o las personas en general como maltrato. Bien. Si os preguntara también desde cuándo se habla de maltrato, probablemente yo creo que la gran mayoría contestaría que aparece en la Biblia, porque esto cuando lo hago también con médicos internos residentes o con compañeros, pues todo el mundo dice, pues en la Biblia, claro que aparece el maltrato, efectivamente, la Biblia es como es un novelón, o sea, aparte de otras muchas cosas, es un novelón. Y claro que hay maltrato, pero técnicamente de maltrato se empieza a hablar en el siglo XIX. Hasta entonces no se habla de maltrato nunca. ¿Mm? ¿Y quién lo hace? Pues Ambroise Tardieu, un patólogo francés que hace pues, exámenes forenses y empieza y descubre pues, unas lesiones brutales en niños. ¿Sí? En una época en la cual el 75% de las violaciones en su entorno se producían en niñas menores de 18 años y muchas de ellas con fines incestuosos. Si os preguntara qué pensáis que pasó con Ambroise Tardieu, si fue un hombre que fue reconocido, si fue un hombre que fue encumbrado, que fue premiado, que fue felicitado o que terminó en la indigencia, pues probablemente
después de tantas historias pensaríais en la última opción. Y efectivamente fue un hombre que terminó apartado completamente de la clase médica porque nadie podía pensar que lo que estaba diciendo este hombre era verdad porque chocaba con los principios morales de la época, ¿no? Bien, verdaderamente la revolución del maltrato se acompaña o sea, se aparece con la industrialización y con la radiología, que es cuando pediatras y radiólogos, que hoy en día no siempre tenemos la mejor relación, es la verdad. Ya sabéis que entre especialidades médicas eh, muchas veces no tenemos una relación excelente. Pues bueno, en aquella época ciertos pediatras y radiólogos empezaron a llamar la atención sobre la negligencia criminal de los padres y los graves malos tratos a los que estaban sometidos los hijos. Y inicialmente hablaban de malos tratos físicos y había unas lesiones que eran espeluznantes, ¿no? Bien, pensad un poquito qué es el maltrato, porque si uno, hoy en día que todo el mundo tiene inteligencia artificial y tiene todas estas cosas, depende a quién pregunte lo que es el maltrato, pues se encuentran unas respuestas o encuentra otras. La OMS, la OMS te señala que el maltrato son aquellas situaciones que en un contexto de responsabilidad, confianza o poder provocan o pueden provocar un daño en la salud, desarrollo y o dignidad del niño, pudiendo incluso poner en riesgo su supervivencia. Y esto aparece reflejado de manera cierta por primera vez en el artículo 19 de la Convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas de 1989. Y por si alguien no lo sabe, el ser humano llegó a la Luna 20 años antes de reconocer que los niños eran sujetos de derechos, de que los niños tenían derechos y que no eran simplemente una propiedad de los padres para ser utilizados como quisieran y como han sido históricamente usados. Y eso es un poco terrible, pero es la evolución de la humanidad. La Organización Mundial de la Salud dice que el maltrato, y eso se ha visto, es causa de sufrimiento para los niños y las familias y puede tener consecuencias a largo plazo, y eso todos lo sabéis. Y además que causa no solamente el maltrato como tal, sus lesiones inmediatas, sino que causa estrés, se asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano y que los casos extremos de estrés pueden alterar incluso el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario. Y también es conocido que los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo de sufrir problemas en la edad adulta, actos de violencia, depresión, consumo de drogas, alcohol, obesidad, comportamientos sexuales de alto riesgo, embarazos no deseados. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que hay muy pocos datos, verdaderamente, ¿no? Es muy pocos datos con estudios certeros, ¿no? Pero sí es verdad que cuando se hacen encuestas poblacionales, hasta una cuarta parte de todos los adultos manifiestan haber sufrido maltrato físico de niños, y eso está muy en relación con dónde vive uno y la cultura y el desarrollo de esa sociedad. Y una de cada 5 mujeres y una de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia, y también eso está en relación de la sociedad en la que está viviendo. ¿Eh? Y es posible prevenir el maltrato antes de que se produzca. Otra cosa es que no es fácil, no es fácil, ¿no? El maltrato se puede producir por lo que se hace, por acción, lo que se deja de hacer, omisión, o lo que se hace de forma inadecuada, la negligencia. Bien. Y puede provocarse un daño físico, psíquico o social, y el maltrato puede estar causado por las personas, las instituciones o la propia sociedad. Bien. Yo sé que en este máster hay personas que están fuera de la legislación española. Es así, pero hay muchos participantes están sometidos a la legislación española. Entonces, es bueno conocer la legislación y ver cómo los términos van cambiando, porque hoy en día el término maltrato está siendo desplazado por violencia contra niños, niñas y adolescentes. Y esto desde una ley orgánica promulgada en el año 2021 ya señaló que violencia se entiende como toda acción, omisión o trato negligente, y hasta ahí vamos parecido, que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico, social, con independencia de su forma y medio de comisión. Y añade, esto es muy interesante, incluida la realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación, y especialmente la violencia digital. Y esto es muy importante porque es una cosa que estamos viendo nosotros, ¿no? Bien.
por qué se prefiere el término violencia al término maltrato? Me parece violencia podría ser una cosa como más circunscrita. Y en cambio, los defensores de este cambio dicen, mira, el término violencia tiene mayor alcance porque incluye un espectro más amplio de situaciones. Y además, hace mayor énfasis en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ya que según la Convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas, todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir libres de violencia y a ser tratados con respeto y dignidad. A esto no me resisto, siempre comento una anécdota, una ministra que levantó una polvareda cuando dijo que los niños no eran propiedad no eran de sus padres. Dijo así. Y probablemente lo dijo de forma inadecuada. Cuando se levanta una polvareda, generalmente tienes que pensar como lo has dicho, ¿no? Pero tenía razón. Los niños son de ellos mismos. Pero claro, yo como padre también diría, ¿cómo? Mis hijos son mis hijos, efectivamente, pero no son una propiedad tuya. Son sujetos que tienen derechos. Bien. Y además, ese término defiende que tiene una perspectiva más integral, ya que se busca promover una comprensión más integral de los factores que contribuyen a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Bien. Otra gran discusión, porque hoy en día se discute ya casi de todo, de todo, de todo, y no sé a veces también si se pierde el norte en ocasiones de ver verdaderamente qué es lo que queremos solucionar, es que se elimina la distinción entre agresión y abuso sexual. Que esto a veces antes teníamos problemas, que es una agresión, que es un abuso, y hoy en día eran dos tipos penales diferentes y ahora se consideran agresiones sexuales todas aquellas conductas que alteren, que atenten contra la libertad sexual sin el consentimiento de la otra persona. Bien. La violencia sexual, y ya voy a acabar con esto para meternos un poco en lo que estamos viendo nosotros, es la participación de niños, niñas o adolescentes, dependientes e inmaduros, en actividades sexuales que no están en condiciones de comprender, que son impropias para su edad y su desarrollo psicosexual, para las que son incapaces de dar su consentimiento y que transgreden los tabús y las reglas familiares y sociales. Bien, claro, nos hartamos de hablar del maltrato, pero también sería bueno saber qué es el buen trato. Y también, sorprendentemente, cuando uno estudia maltrato y cuando uno lee históricamente la evolución del maltrato, y yo ahora tengo la fortuna de ser el director de una tesis del maltrato registrado en urgencias de nuestro hospital, y, que se acompaña de una introducción extraordinaria y un repaso histórico magnífico, entonces uno ve que el buen trato, no se habla del buen trato hasta la década de los 70 del siglo pasado, ¿no? Y, y no es ninguna tontería, ¿no? Porque el buen trato lo que hace es contribuir al propósito de asegurar que todo niño o niña tuviera una vida libre de violencia, que fuese deseado, querido y cuidado con el establecimiento de condiciones favorables que le permitan gozar de oportunidades como sujetos de derechos. Y de nuevo, derechos, 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 ¿no? Bien. A pesar de que he dicho que todo depende o tiene relación con la sociedad donde estás viviendo, el maltrato ocurre en todo el mundo y nadie está eximido, ninguna clase social, eh, de caer en el maltrato. Y hay pocos datos epidemiológicos, pues está infradiagnosticado y porque entre nosotros, eh, para nosotros es siempre mucho más sencillo diagnosticar una otitis o una meningitis que identificar una situación de maltrato y poner en marcha toda la maquinaria que esto tiene que conllevar para proteger al niño. Y es así, es así. Entonces eso también es una de las razones de que hoy en día se infradiagnostica. Y los casos denunciados representan sin ninguna duda la punta del iceberg y lo veréis ahora en la presentación, en los datos que os voy a presentar. Y para la detección del maltrato es fundamental pensar en él, que lo tienes que tener en la cabeza porque si no se te van a pasar uno detrás de otro. Esto es nuestro servicio de urgencias de pediatría. Nuestro servicio de urgencias de pediatría atiende, o sea, 55.000, registra 55.000 episodios al año. ¿Eh? Es decir, 55.000 consultas. Y hemos tenido 960 notificaciones en 20 años. Y hemos tenido en todo este promedio una notificación cada 7 días y medio aproximadamente. En estos años, lógicamente, ha cambiado el sistema de registro, quien coordina la base de datos. Bueno, ha habido muchos cambios, pero generalmente los cambios han sido para que se complique todo. Porque al principio era una notificación manual muy sencilla y ahora es una notificación, bueno, pues es más complicada, como tiene que ser, más detallada, etcétera, etcétera. Bueno, lo que quiero decir es que no hemos hecho
ninguna acción que lleve a que identificamos situaciones que antes no identificábamos. Y aún así, al principio de este registro notificábamos una situación de maltrato cada 9 días y ahora es cada 5. Ya es cada 5. Y si uno ve esta gráfica, que es muy sencilla de ser vista, verá cómo la irrupción de la pandemia, que se acompañó de un descenso brutal de los episodios de los niños en urgencias, se acompañó eh, de un incremento de la patología psicosocial, la patología psiquiátrica en urgencias y la patología, el maltrato, pero es verdad que esta tendencia, este ascenso, venía de antes. Y no pensamos que se deba, al menos de forma exclusiva, a que los pediatras estemos más concienciados, en absoluto. Bien. Si os pregunto qué os parece, y mucho o poco, yo cuando lo presento a los residentes de mi hospital, pues dicen, esto es mucho. Y yo digo, no, esto es poco, hombre, esto es muy poco, esto es muy poco. Porque hay muchas más situaciones de maltrato pues, que no se denuncian porque están en el límite y probablemente lo que denunciamos es lo más aparatoso y lo que es más potencialmente grave. Y muchas veces, y esto sí puede ser un error, uno tiende a identificar situaciones de maltrato cuando se produce una lesión cierta, ¿no? Y eso no es correcto. Vale. ¿Hay factores de riesgo para que un niño sea maltratado? Sin ninguna duda. Factores dependientes del niño, los niños con enfermedades físicas o mentales, enfermedades crónicas, es decir, los que molestan, entre comillas, los que molestan, y a ser posible pequeños, que se defienden peor. Y lógicamente, factores propios de los cuidadores, sabiendo que nadie está eximido de maltratar, pero aquellos cuidadores con discapacidad mental, inestabilidad emocional, con adicción a drogas, delincuencia, aislamiento social, hombre, son más proclives a maltratar. Y luego del entorno. Y aquí la familia, que es puesta en entredicha por muchas personas y siempre es un aspecto fundamental para el soporte del individuo, como un papel fundamental, y una desestructuración familiar facilita el que haya maltrato, los hijos no deseados o muy deseados, separaciones familiares, migración, situaciones de abandono, de paro, facilitan el que haya un maltrato. De tal forma que en general se dice, pues mira, aquellos lactantes y niños en edad preverbal, niños con enfermedades crónicas, con discapacidades, aislamiento social, niños a cargo de cuidadores con dependencias, niños que vivan en situaciones de violencia doméstica y en situaciones de pobreza, tienen mayor riesgo. Bien. Cuando vemos, o cuando estamos atendiendo a un niño en urgencias, independientemente del motivo que sea, hay detalles que nos pueden alertar y que son explicados y son comentados por todo el mundo como banderas rojas que nos tienen que poner en situación de que quizás nos encontramos ante un maltrato, ¿no? Cuando hay un retraso en la solicitud de asistencia, no es de recibo que un niño esté con un brazo deformado una semana en Europa, no. No, eso no es de recibo. No proporcionar explicaciones observadas, explicación no acorde con la lesión o con el desarrollo psicomotor del niño, cambios en la historia, negativa paterna de entrevistar solo al niño. Esto son detalles que nos tienen que alertar. Bien, ¿qué niños vemos nosotros? Cuando digo notificaciones, es cuando un pediatra que está trabajando en urgencias dice, mira, tengo que levantar una notificación. No quiere decir que notifica al juez, ¿eh? Quiere decir, hago una notificación que cuando menos va a los servicios sociales de que este niño necesita ayuda, que es lo que buscamos nosotros. Entonces veis que hay dos picos, claramente, sobre todo los niños pequeños, y luego cuando ya va cayendo, de repente, cuando nos acercamos a la preadolescencia, aumenta el número, sobre todo por los abusos sexuales, ¿no? Bien, se maltrata, hay más violencia en las niñas, claramente, sin ninguna duda. ¿Eh? En todas las edades, salvo los niños más pequeños, que es parejo, es parejo. Pero a partir de los 3 años, en nuestro entorno, la niña es más frecuente maltratada que el niño. Es así. Perdón, que le he dado un sitio equivocado. Que sea cierto. Vale. Cuando vemos un niño maltratado, la exploración física es fundamental. Y hoy en día no es de recibo pues no manejar una cámara fotográfica, eso no es de recibo en absoluto. Hay que constatar el aspecto general, explorar las pieles y mucosas, una exploración musculoesquelética, una exploración completa, ¿no? La piel es tan extremadamente útil, es tan extremadamente útil, y entonces hay que intentar
sobre todo, un motivo de consulta muy habitual son los hematomas, y hay que saber que hay los niños, ¿qué niño no tiene hematomas? Pues todos los niños tienen hematomas, pero hay niños como esta niña que tiene hematomas en zonas donde no tienen que tener hematomas. Y hay zonas, las zonas petibiales, son sitios donde los niños, la misma frente, son sitios donde los niños tienen habitualmente hematomas, pero hay zonas donde no pueden tener, o diferentes hematomas o lesiones que tienen formas geométricas. Ahora veremos alguna imagen, ¿no? Esta es una niña maltratada. Este es un niño donde se ve la huella de la zapatilla del padre. Es un niño que fue acompañado por los profesores a nuestro servicio de urgencias hace años. Y que eso también es un dato de alerta máxima, que no venga con su progenitor o su cuidador habitual, ¿no? Marcas de lazos, golpeos con cables, lazos. Estas formas no son propias de traumatismos accidentales, son propias de traumatismos infligidos. Las mordeduras, mordedura hoy en día en nuestro medio es excepcional. Cuando digo excepcional es que es excepcional que una mordedura sea signo de maltrato en la infancia. Bien. Y bueno, pues lo que hay que saber es que medir un poquito la distancia entre caninos para ver si la mordedura ha sido provocada por un niño o ha sido provocada por un adulto. Pero esto hay que reconocer que hoy en día es excepcional. Bien. Las quemaduras, eh, vemos quemaduras como lesiones de maltrato. Es raro que veamos las clásicas, y por eso no he puesto ninguna foto, de niños sumergidos y sujetos en la bañera, en una bañera de agua hirviendo, con unas marcas claras. Las marcas pueden ser en el culo, cuando se mete en el culo, o en los pies, y habitualmente se diferencia de las quemaduras por escaldadura no intencionada, porque en esas lo lógico es que haya salpicaduras y que no sea tenga una marca homogénea. Esto tiene una marca homogénea porque son sujetos, que son sujetados cuando son introducidos en las bañeras, ¿no? Lo mismo pasa con las lesiones de cigarrillo. Las lesiones de cigarrillo es relativamente corriente que nos acuda un niño que se ha quemado con un cigarrillo. Entonces, una de las cosas que tienes que pensar es que puede ser una quemadura infligida. Las quemaduras infligidas, las quemaduras por maltrato, generalmente tienen unos bordes muy simétricos, recuerdan perfectamente la forma del cigarrillo, y el niño que se quema de forma accidental habitualmente no es así. No es así porque nadie apoya el dedo en el cigarrillo, nadie apoya para que se queme, sino que se apoya y aleja el dedo, con lo cual no suele tener una marca tan perfectamente limitada como la que aparece en la imagen. Es muy importante también ser conscientes, diagnosticar un maltrato es muy importante, pero diagnosticarlo inadecuadamente también es muy importante. Eso puede ser una cosa tremenda, ¿no? Entonces hay mucha lesión accidental. Y luego hay lesiones que son congénitas, como las melanosis dérmicas congénitas, conocidas como las manchas mongólicas. Espero que se vea bien esta foto, porque esta foto yo me acuerdo la hice hace unos años con un niño en urgencia, le pedí lógicamente permiso a la madre, un niño de raza oriental, pero tenía unas marcas en la espalda, y es un niño que ya es grande, no es un recién nacido, es un niño más mayor, unas marcas de nacimiento impresionantes. De marcas, las manchas mongólicas hemos visto todos montones de ellas, pero hay veces que te pueden confundir. ¿Eh? Esta es otra niña que bueno, yo cuando le atendí, pues lo primero que pensé es que iba a ser un maltrato porque eran hematomas solamente en esa localización, y fue una trombopenia con lesiones solamente en los muslos. ¿Mm? Y luego están los remedios caseros. Entonces también hay que saber que ahora, claro, los remedios caseros están muchas veces ligados a las tradiciones culturales, y hoy en día la cultura está variando porque vemos, si uno ve la cantidad de lenguas que se hablan en nuestro entorno, es brutal. Y quiere decir que hay un montón de culturas que se están integrando. Entonces, hay costumbres que son desconocidas para uno. Y este es el caso de esta niña, que no eran ventosas, pero ya ven las marcas que le ponía la abuela con unas cosas que le ponía en la espalda para curar un proceso catarral. Y que por eso había venido a urgencias, ¿no? Un remedio casero propio de su tradición cultural. Hay una regla que está validada y que es útil, ¿eh? Que es la regla TEN-4, que quiere decir que los hematomas en torso, en oreja, ear, o cuello, neck, en un niño menor de 4 años son sugestivas de maltrato. Y cualquier hematoma en un niño menor de 4 meses. Y eso está estudiado y validado. Entonces, esto sí es una herramienta útil.
y discrimina maltrato de traumatismos accidentales. Bien. Exploraciones complementarias, pues las tienes que individualizar, eso es evidente. Hemos visto en la niña con los hematomas que fue un hemograma y unas pruebas de coagulación las que descartan el maltrato, pero en otras ocasiones tienes que las pruebas habitualmente más seleccionadas, aparte del fondo de ojo en los niños con sospecha de maltrato por debajo de los 2 años, que es obligatoria, pero probablemente son las pruebas radiológicas cuando hay sospechas de fractura, ¿no? ¿Mm? Hay que saber, como dicen los americanos, que el niño que no deambula no se cae. El niño que no deambula no se cae. El niño que no deambula no se cae. No se puede caer, no se puede caer. Si no anda, no se puede caer. Entonces, fracturas propias del lactante cuando empieza a caminar no pueden presentarse en niños por 9 meses. O tiene que haber una explicación muy clara de que han aparecido. ¿Eh? Y es muy raro que un niño se fracture una pierna enganchándose la pierna en los barrotes de la cuna. No digo que sea imposible, pero es muy raro. Pero es verdad que hay fracturas más típicas que otras. Hay fracturas que nos tienen que alertar brutalmente, como son las fracturas metáfiso-epifisarias y las fracturas costales. Eso es evidente que nos tiene que alertar y luego vamos a intentar poner algún ejemplo. ¿Eh? La principal causa de muerte en el maltrato es el trauma craneal, sin ninguna duda, ¿no? El trauma craneal en los niños pequeños y estamos hartos de leer en el periódico niños que han sido ingresados con traumatismo grave y la causa de muerte es el trauma craneal. ¿No? El traumatismo craneal, el caso del maltrato, no siempre se presenta con una historia y con signos externos claros. Y el paradigma de esto es el niño zarandeado. Entonces aquí presento unas imágenes que yo creo que explican muy bien las lesiones que uno tiene que recordar para que no se le pase el niño zarandeado, porque el niño zarandeado viene con una piel normal, completamente normal. Y es un niño que se ha agarrado así, como pone en esta imagen, ¿eh? Con lo cual eso justifica que haya fracturas costales, sobre todo de los arcos posteriores, que son, en ausencia de traumatismo, casi patognomónicas de maltrato, ¿eh? Y a la vez al zarandear al niño, ¿eh? Se produce ese desgarramiento de la subdural con la aparición del hematoma subdural y las fracturas típicas de los niños zarandeados, que son estas imágenes que aparecen aquí, que son los arrancamientos epifisarios, que luego veremos alguna imagen y veréis cómo no son tan fáciles de diagnosticar. ¿Eh? Y entonces se dice, pues es que hay fracturas que son muy específicas de maltrato, que son las fracturas que veremos ahora, que son las de esquina, las metafisarias o las en asa de cubo, y las fracturas de arcos posteriores de las costillas. Estas son, fijaros un poquito, estas son las fracturas propias del niño con el síndrome del niño zarandeado. Esas son, y no otras, no otras. Entonces, me entenderéis que si uno desconoce esto, es muy sencillo que se le escapen. Es que es muy sencillo. Porque además, hay veces que un adulto se hace una placa y puede tener a veces pequeños arrancamientos de cosas antiguas. Entonces, esto puede confundir mucho. Pero esas son las lesiones propias del niño zarandeado. Más aparatoso es la fractura en asa de cubo, que en el fondo también es lo mismo, son contracciones de los músculos que están insertados ahí. Y en vez de arrancarse justo en la esquina, se arranca como el asa de un cubo de ir a la playa. ¿Eh? Y se ve así. ¿Eh? Entonces, si uno no conoce esta imagen, pues se le va a escapar, pues, sin ninguna duda. El primero a mí, el primero. Vale. Las hemorragias retinianas, tras el periodo neonatal inmediato, bilaterales, son, en ausencia de un traumatismo justificado, son cuasi patognomónicas de maltrato. Pero recordar que en el periodo natal inmediato, en un parto vaginal, es habitual o frecuente que un niño tenga hemorragias retinianas bilaterales. Estas hemorragias retinianas bilaterales en maltrato son múltiples y difusas, se extienden a la hora serrata y, como digo, son cuasi patognomónicas. ¿Vale? Ahí vemos una imagen y un fondo de ojo tiene que ser practicado cuando hay, en todos los niños menores de 2 años de edad que tienen una sospecha de maltrato. Voy a ir terminando con nuestros datos y así podemos hacer preguntas y lo que queráis. Esto es la tipología de los maltratos, de esas notificaciones que os explicaba antes. Entonces entenderéis todos que vemos la punta del iceberg, o sea, denunciamos la punta del iceberg, porque prácticamente el 80% es maltrato físico y abuso sexual. Y la negligencia es el 14% cuando en realidad probablemente sea el maltrato más común. Y llama mucho la atención
que un servicio de urgencias de pediatría del 7% sea un bullying. ¿eh? Y llama mucho la atención, y esta gráfica, que es un espanto de gráfica, pero lo que os quiero decir es que si veis la evolución, veis como el abuso sexual, veis como el maltrato físico, los dos van creciendo en los últimos años, pero el bullying que antes era inexistente, la línea verde, de repente, en los últimos años, ¿eh? Y si acaba el bullying en urgencias de pediatría es porque estas personas no han podido buscar la ayuda en otro sitio, porque probablemente no es el sitio más normal, más habitual para que el bullying sea identificado. Y el 7% que hemos dicho es el porcentaje de todos los años. Este porcentaje hoy en día es bastante más elevado, está cercano al 15%. ¿eh? Y qué maltratos no sé, se nos estarán escapando. ¿Mm? Vale. Aquí veis por colores, ¿eh? Veis cómo las cosas han ido cambiando y lo que os decía, el bullying, que era una cosa al principio que era prácticamente inexistente, y en los últimos años veis cómo esta franja, bueno, pues ya va cogiendo un poquito más de potencia. Vale. ¿Qué pasa con estos niños? Porque ahora todo el mundo dice, bueno, pues ustedes quieren quitarla. No, nosotros no queremos pues, quitar la custodia, no queremos hacer nada. Queremos que los niños estén bien. Pero solamente se va a casa el 80% de los niños. Puede ser mucho, pero bueno, teniendo en cuenta que las otras patologías pues, se va el 93% se van para casa porque el resto queda ingresados en la observación o en la planta, pues el 80% es poco. A un centro de acogida va el 4%. Estos niños es un motivo, un trabajo de comunicación, una comunicación científica, presentamos al Congreso, son niños diferentes. Estos niños que además están en situación de desprotección, ¿no? Pero ya vemos que un 20% de los niños son sacados de su domicilio habitual, un 4% al domicilio familiar, 4% al centro de acogida y el resto son ingresados en el hospital, un 2% en la unidad de cuidados intensivos. ¿Mm? Y termino con esto. ¿eh? Porque otra pregunta es, ¿cuándo hay que llamar al juez? Y yo mi consejo sería, si tienes una duda, lo llamas. Lo llamas porque ya sé que su señoría estará muy ocupada, yo también. Lo entiendo perfectamente, pero nosotros también. Entonces, si hay una duda, tienes que llamar. Entonces, esto va cambiando. Y esto cambia en función de la legislación y en función del país. Entonces, en los casos de maltrato, de violencia contra la infancia y la adolescencia, el contacto con el juez debe ser urgente y diferido. El urgente no evita el diferido. En caso de violencia grave, evidente o muy sospechosa, si no se puede garantizar la seguridad del niño, niña, adolescente, si los padres o tutores se niegan a iniciar las actuaciones necesarias o hay otras situaciones potencialmente constitutivas de delito. Y el contacto con el juez es diferido, que es muy frecuente, en caso de violencia no grave, dudoso o sospechoso, si además la edad del niño tiene una seguridad garantizada, eso por supuesto. Y en el caso de violencia sexual, ya veis que solamente ponemos contacto urgente más diferido. Aunque es verdad, o sea, usted pone contacto urgente y no siempre el juez indica que haya que hacer alguna intervención a través del forense, pero ante toda agresión sexual con contacto reciente, hasta 7-10 días tras la agresión, debe ser el juez avisado, porque es el juez el que envía al forense en nuestro medio. Y en agresión no reciente o sin contacto, también es especialmente importante si se ha recibido una revelación. Puede ser de interés judicial que el forense se incorpore. Si la sospecha se basa en indicadores comportamentales o testimonio de terceras personas, pero sin indicadores físicos ni revelación por parte del menor, no siempre es necesaria la notificación, pero cuando hay una duda uno coge el teléfono y llama y se acaba. Finalmente, recordar, y ahora nos abrimos a preguntas, que en la mayoría de los casos no se produce un solo tipo de violencia contra la infancia y la adolescencia y que la violencia psicológica acompaña, y yo diría que siempre, a cualquier otra forma. Y ahora, por favor, si queréis hacerme alguna pregunta, yo estaré encantado de intentar responder a lo que me preguntéis. Uy, madre que no oigo. Elisa, actívate el audio que no te oía. Perdón, sí, que me había quitado para no molestar. Que decía que ahora en el chat podéis trasladar las preguntas o los comentarios que queráis hacer. Establecemos ahora unos minutos de debate y podemos tratar cualquier cuestión. Aprovechando que está Santi aquí, le podéis trasladarle, pues ya digo, Y cualquier si cuestión a, que os y si a alguien surja. se le ocurre luego una pregunta y la que hace por correo electrónico, no hay ningún problema, yo intentaré responder lo que vosotros os parezca. O alguna cosa que hayáis vivido, porque seguro que más de una vez habéis tenido alguna duda con algún niño de este estilo.
Los tres casos del principio de la presentación, Santi, que preguntaba si nos parecía maltrato sí o no. En algún caso parece muy evidente, pero hay otros que Los tres casos son maltrato. los tres Los casos son tres. maltrato. Los tres. Que lo que pasa es que uno dice, vamos a ver, una madre que coge a su hija en el coche y la niña fallece, Es una pues negligencia. claro, dices, eso es un maltrato, pero lo que no vas a hacer es bastante, tiene esa madre con esto, pero esa madre tiene otros hijos. Entonces tienes que actuar. Tienes que actuar. Actuar no quiere decir, mira, te vamos a machacar. No, no, no. El objetivo siempre es proteger al menor. Y esas tres situaciones son maltrato. Mm, Porque si no, pues volveríamos a que los niños van sin cinturón en el coche y siguen falleciendo niños. Y afortunadamente la mortalidad infantil ahora en los accidentes de tráfico es ridícula. Y antiguamente era una cosa brutal. Digo esto por poner ese ejemplo, pero lo otro también. Un niño de 17 días que se cae, bastante disgusto tienen los padres. Porque eso no es que el niño se haya dejado caer, no, pero por lo que fuera, es un trayecto corto, es subir simplemente unas escaleras o es bajar de casa al parque y dices, bueno, pues le llevo el maxicosi y no le voy a sujetar, pues es que eso pues lo tienes que sujetar. Y no digo nada cuando dices, mira, es que mi hijo cuando le monto en el coche pues monta un lío si le ato en la sillita, pues bueno, pues le tienes que atar en la sillita, es que es así. Otra cosa es un maltrato. mm. Eso es así, es que tenemos que ponernos a ese nivel. Pues no quiere decir que tengas que retirar una custodia, pero sí tienes que tener una intervención, claro. Eso es así, es tu trabajo. Traslado un comentario de Guillermo desde Chile. Dice, en España, ¿quién se hace cargo de situaciones de violencia infantil en urgencias hospitalarias? ¿Pediatría o cirugía infantil? Pues una pregunta extraordinaria. Pues hombre, lo normal un pediatra, pero claro, depende, porque todavía hay sitios, el otro día hablando con un hospital, pues decía que había pacientes, los pacientes traumatológicos sean vistos por los traumatólogos, lo normal, el pediatra. El pediatra. Otra cosa, y también esta pregunta puede venir porque hay algunos sitios, algunos países que en las situaciones por ejemplo, de politrauma son dirigidas por el cirujano infantil. Aquí son dirigidas por el pediatra de urgencias. Es el pediatra el que se encarga. Ahora bien, yo sinceramente tengo que decir que me da igual. Que sea un pediatra, que sea un cirujano, que sea un médico de familia. Lo que quiero es que alguien se encargue de esto y que Mm. no sea un rebote y que sea alguien que esté concienciado. Muy bien, no sé si hay alguna otra duda o cuestión que queréis comentar. Vamos a dejar unos minutillos a ver si alguien se anima. Y si no, insisto, si queréis, ya todo el mundo tiene el correo electrónico y a través del máster llegan montones de preguntas de muchas cosas. Nosotros contestaremos, en lo que podamos, claro. Pues no sé si sigue entrando gente. Ah, aquí hay. El contacto del mail, yo creo que lo tienes en la plataforma, No, lo que porque no a mí me sabemos es llegan, si me es, lle- si es alumno del máster o ah, no, pero si no, Guillermo, escribe por favor a nuestro correo, os lo pongo por aquí y os lo proporcionamos. vale, sí. Ahora, eh, que no perteneces al máster. Pues apúntate, Guillermo, que es un máster muy bueno. Voy a poner aquí el Vale. Y veo mail otra pregunta de aquí. Entonces, en info. consulta ambulatoria, aparte del parte de lesiones correspondiente. Hombre, lo primero en una consulta, lo primero que tienes que hacer es ver, o sea, lo primero, o sea, lo del el tema legal y todo eso viene al final, ¿no? Uno lo que tiene que hacer es atender al paciente. Eso es evidente. Y luego, si tú tienes una situación sospechosa de maltrato, y hacer las actuaciones que tengas que hacer, independientemente del motivo por el que venga a urgencias. Tienes que saber que si hay que recoger muestras o alguna historia, tiene que haber una cadena de custodia. Por eso tiene que intervenir el juez en ocasiones, mandar al forense, etcétera, etcétera. Eh, y lo que sí es muy importante es que cuando ves una situación sugestiva de maltrato, eso se tiene que decir a la familia. Eso es así, que es así. Entonces, bueno, pues eso también entra el arte de la comunicación, pero tú no puedes hacer actuaciones, llamar al forense y decir, no, mire, no, llamamos al forense, no, no, tío, la familia tiene que saber o la acompañante tiene que saber por qué se llama. Y si es el maltratador también. Y aunque sea tu sospecha de maltratador, tiene derecho a estar todo el rato. Otra cosa es que si tú piensas que es el maltratador, tendrás que proteger al niño, tendrá que haber otra persona, etcétera, etcétera. Hay que saber que el objetivo del pediatra de urgencias nunca, y digo nunca, 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 es identificar al agresor. Nunca, ese es nuestro objetivo. El objetivo es siempre proteger al menor. Entonces, eso es lo que tienes que hacer.
Esta era en respuesta a la pregunta de Marco, Santi. Sí, MK me aparece aquí, sí, de Marcos, Sí, sí, yo es lo que le he vale, vale. querido decir, sí. Ok. Y luego, claro, luego depende en dónde estés trabajando. Nosotros hemos cambiado ahora el sistema de notificación, que antes era muy rudimentario, y ahora tenemos un programa informático, pero es propio de nuestra comunidad, a través de la forma de hacer la notificación. Yo hasta hace muy poco, en nuestro mismo hospital, yo cuando había una situación de maltrato, todos los documentos luego los tenía que escanear y luego los tenía que ir al fax del hospital para mandárselo al juez. Hoy en día eso ha cambiado y se hace todo informáticamente, pero eso depende cada uno cómo lo tiene estructurado, ¿eh? Muy bien, no sé si hay alguna duda más. Y veo aquí, no, un momento, no, aquí está, no. Bueno, pues no sé si hay algún otro comentario. A ver, nada, de Si queréis momento, cualquier cosa, ya sabéis cómo contactar con nosotros y yo estoy encantado de contestar en lo que pueda. ¿De acuerdo? muy bien. Pues nada, si no hay ninguna duda Vale. más, daros a todos las gracias por vuestra atención. Ya sabéis los que sois alumnos del máster que la ponencia queda grabada y subida en el temario del curso, con lo cual la podréis revisitar las veces que queráis. Y nada, los que estéis por aquí que no seáis alumnos del máster y que tengáis interés, ya os digo que es un máster de una altísima calidad que tenemos ya, han pasado por el máster muchísimos alumnos, esta es la tercera edición. Si necesitáis información, estamos a vuestra disposición. Y nada, pues lo dicho, muchas gracias, Santi. Nos vemos en la siguiente. La siguiente, efectivamente. Muchas gracias Muy a todos. bien, muchas gracias a Gracias, todos. Buenas tardes. gracias. Adiós, adiós. Adiós.